¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto pues volver a estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes, tan enriquecedores, que nos dejan mucho, creo que de ambos lados. Pues vamos a continuar con este temario. El día de hoy vamos a continuar con este temario de atención a familiares de personas desaparecidas, aproximaciones en justicia restaurativa. Ahora sí, pues vamos a ver más de lleno esta cuestión jurídica que yo les comentaba en el video pasado. La cuestión jurídica, que son todas las normas, todas estas leyes, para lo cual nosotros tenemos de herramientas para brindar estos servicios y que pues los ciudadanos son para ellos. Dice, a consecuencia de las deficiencias ya señaladas con anterioridad, los familiares de las personas desaparecidas, los colectivos y la sociedad en general, continúan a la espera de respuestas institucionales que atiendan la problemática de manera eficiente e integral. En tanto, persisten en sus esfuerzos por realizar acciones que por su naturaleza competen a las instituciones públicas, a pesar de los riesgos que dichas labores implican. Pues es una labor muy difícil, es una tarea muy dura, muy extenuante, brindar esta cara que el Estado les ofrece a los ciudadanos para que ellos puedan recibir una respuesta, una atención integral merecedora. El día de hoy vamos a ver mecanismos de atención y protección de los derechos de los familiares de personas desaparecidas en México. Abordar la complejidad existente entre los procesos de justicia, verdad y reparación en un país en el que se adelanta un proceso de paz, aun cuando se perciben continuidades en las dinámicas del conflicto armado por la pelea de territorios por parte de grupos armados, nos lleva a revisar las formas clásicas como se ha estudiado el tema de la justicia transicional y en aquellas situaciones en las que hemos hecho necesaria la transición para lograr establecer la paz y la democracia. Para aproximarnos a los derechos de las víctimas, es necesario revisar desde la jurisprudencia internacional qué nos ha traído, qué nos ha dejado, para entender también la jurisprudencia nacional. Para empezar, hablando por los derechos de las víctimas, primero vamos a ver qué se entiende por víctima. Bueno, este es un tema que ustedes creo que lo manejan mucho en sus labores cotidianas por el perfil que tienen. Pero vamos a ver hoy específicamente qué se entiende por víctima, especialmente de desaparición forzada. De acuerdo con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del abuso de poder adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice que se entiende por víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. Todos estos derechos que ya hemos estado compartiendo. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa. Ya no solamente estamos hablando de esa persona en la cual recayó en su propia persona este daño, que la hayan desaparecido de manera forzada por parte del Estado. No, también ya ahora estamos reconociendo los derechos de los familiares víctimas de este delito. Es muy importante pues señalar todo este rubro, todo este ámbito que tiene de los familiares. ¿Quiénes pueden ser? Pues los familiares directos o todas esas personas, dice la ley, que tengan relación inmediata con la víctima directa. De acuerdo a la legislación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establecen dos tipos de categorías en relación con las víctimas. Estas categorías se puede decir que es de primera y de segunda categoría. Se dice que la primera corresponde a las personas afectadas directamente, a quienes les fueron violados sus derechos humanos, e implica que dentro de los procesos de reparación serán las principales beneficiarias. La segunda categoría son los familiares vivos de la víctima desaparecida durante los crímenes.
Hay un tema aquí muy amplio cuando ya hablamos o cuando ya empezamos a aterrizar sobre esta reparación del daño. Esto es parte de los derechos de las víctimas. Pero para obtener los beneficios de la reparación hay una orden de preferencias en relación con la consanguinidad que se tenga con la víctima fallecida, o si esta persona estaba casada o tenía hijos. A estas personas se les denomina beneficiarias indirectas. En cuanto al rol de las víctimas, las medidas de justicia transicional buscan proporcionar su reconocimiento relacionado con el hecho de conceder a las víctimas su estatus como seres humanos individuales sujetos de derechos, pero también como derechohabientes. Cuando las víctimas están en un rol o están en un momento en la cual se vieron vulnerados, obviamente, estos derechos humanos, pero también se vieron vulnerados muchos derechos más. Estos derechos en cuanto a derechos civiles, derechos jurídicos, derechos de salud, derechos de cuestiones económicas también puede ser. Mediante su reconocimiento, se deben proporcionar las medidas adecuadas para el desarrollo de la reparación e indemnizaciones que compensen o alivien su sufrimiento, y asimismo se les restablezcan los derechos que les han sido violados, ya que han sido sujetos de las acciones de otros, principalmente pues del Estado, o en su caso, también de esos servidores públicos que se han encontrado en su camino, en este derecho a la verdad, o en esta búsqueda de derecho a la verdad, de todos esos servidores públicos que han entorpecido, o que de otra forma han coadyuvado de forma muy correcta. Según el documento de MISIC del Comité Internacional de la Cruz Roja, podríamos definir dos tipos de víctimas. Como lo hemos estado mencionando, la persona desaparecida y sus familiares. Pues la persona desaparecida, ya dijimos, es esa persona que fue privada de su libertad. Y los familiares, en el caso de la víctima de desaparición forzada, el reconocimiento está dirigido al segundo tipo de víctimas establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que son los familiares de las víctimas desaparecidas sobre quienes se hará el reconocimiento de reparación que se le da a las víctimas para poder devolver un poco su situación anterior al crimen. Es difícil esta situación, pero es una tarea que se nos ha encomendado. Continuemos. La justicia transicional trata de reparar la injusticia. Hablar de la justicia transicional es un tema bastante enriquecedor, bastante amplio. ¿Qué hablamos? ¿Qué daríamos? ¿Qué entenderíamos que es reparar la injusticia? La idea de deshacer los daños se torna extremadamente esquiva desde el principio de reparación, ya que el caso de una vida pues no puede ser reemplazado, así de simple y de sencillo. Sin embargo, la familia merece ser restaurada desde un aspecto emocional, como recuperar su seguridad en lo individual y lo colectivo. Esta restauración integral que se les brinda en las instituciones en las cuales ustedes trabajan. La obligación del Estado de reparar se encuentra consignada en una serie de instrumentos relativos y correlacionados. Una vez aclarada la suerte de la persona desaparecida, su familia tiene el derecho imprescindible a ser informada y en caso de fallecimiento se le debe de restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido o no la identidad de los autores y se los haya encausado y juzgado. La Corte Interamericana ha desarrollado de manera amplia la formulación de 4 dimensiones o medidas de reparación de categoría material que compromete recursos tangibles y transformaciones institucionales legales visibles. Estas son las medidas de restitución, la rehabilitación, la indemnización y las garantías de no repetición. Aquí hago una pequeña comparación con lo que nos ha traído la ley general, o con lo que nos ha dejado, la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley es lo que a nivel nacional es lo máximo que se puede encontrar en sus rangos. Se dice que está por encima de cualquier ley estatal,
cualquier ley nacional en este ámbito de búsqueda de personas desaparecidas. Está por debajo de la Constitución política meramente, pero esto es lo que más rige o lo único que rige. Y el capítulo 3 de esta ley tiene un capítulo especial que quizás para estos temas que estoy comentando, que señala la Corte Interamericana, hay un capítulo que se llama de la Declaración Especial de la Ausencia. Los familiares u otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en la materia civil que corresponda, según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo dispuesto de esta ley y las leyes aplicables. ¿A qué se refiere? Está la investigación, está la carpeta de investigación en su etapa inicial y el Ministerio Público pues está desarrollando estas investigaciones, pero a la par las víctimas, que es lo que estamos buscando, ofrecerles un derecho, que puedan ejercer un derecho, tienen que ejercer estos derechos a la par. El derechos civiles, que yo les comentaba, derechos laborales, derechos de salud. Necesito seguir yo recibiendo como familiar de esta víctima a los derechos que yo me había allegado por parte de mi familiar que fue desaparecido. Mi familiar aún no es encontrado ni es declarado como totalmente desaparecido y no ha sido encontrado su cadáver ni se ha informado nada todavía. Pero entonces mis derechos no pueden no pueden estar detenidos o suspendidos hasta que se emita un acuerdo por parte de la gente del Ministerio Público. Porque ¿cuánto tiempo puede pasar? No lo sabemos. Y entonces ahí sería vulnerar nuevamente los derechos de los familiares de las víctimas. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es muy amplia. Que quizás sería demasiado agotador y extenso que yo la pudiera tocar en su totalidad con ustedes. Por ahí al final está el link para que por favor le den una leída. Por ahorita más adelante encontré por ahí en las redes un pequeño tomo de 10 preguntas relativas a esta ley. Está muy resumido, está muy demasiado digerible, para que podamos entender en sí, en su generalidad, qué es lo que quiere o cuál es la labor de esta ley. Ahorita quise señalar tres pequeñas cosas de esta ley. Uno, la ley habla de la reparación integral a las víctimas. En su artículo 150, la misma ley establece que las víctimas de los delitos establecidos en la presente ley tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas. El derecho para que la víctima solicite la reparación integral es imprescriptible, esto es que no tiene una fecha para que puedan ejercer este derecho. Esto último que menciona este artículo son las medidas de no repetición. Yo creo que lo que le viene a dar mayor tranquilidad a la víctima por parte del Estado. Una disculpa pública quizás, un reconocimiento público quizás de que como ente de autoridad hiciste algo, excediste y qué acciones vas a tomar para poder subsanar con tu personal, con el personal que cometió estos actos. Yo creo que esta reparación da más tranquilidad, muchísimo más tranquilidad que una cuestión monetaria. Si bien es cierto, es muy necesaria para todos los gastos que derogan los familiares, pues el reconocimiento que lleva por parte del Estado es lo que les da mayor tranquilidad. El artículo 151 de esta misma ley habla acerca de que la reparación integral a las víctimas de los delitos establecidos en la presente ley comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en normas del derecho internacional, los elementos siguientes. Aquí ya es más clara y más específica en qué debe de contener esta reparación. Dice que tiene que haber medidas de satisfacción,
que pueden ser construcción de lugares o monumentos de memoria, una disculpa pública por parte del Estado, los autores y otras personas involucradas. Y por último, la recuperación de escenarios de encuentro comunitario o recuperación de la honra y la memoria de las personas o personas desaparecidas. Yo creo que este reconocimiento trae paz y tranquilidad al saber que hacían lo correcto sus familiares. Perdón, y no era la última, dice en el inciso E, recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que en su caso se perdieron por causa de un hecho victimizante. Esto es las costumbres que tienen ciertas comunidades que son muy respetadas y muy conocidas y que en algún momento se pudieron haber perdido por esta situación que sucedió. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas también es muy enfática en estas cuestiones de las medidas de no repetición, que entre otras acciones debe incluir la suspensión temporal. Fíjense, aquí ya va más como enfocada al servidor público que presta los servicios, que trabaja para el Estado. Dice, medidas de no repetición que entre otras acciones deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados, sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso, y previo desahogo de los procedimientos administrativos y o judiciales que correspondan. Aquí ya como servidor público pues tocan estos dos puntos, tanto cuestiones administrativas como judiciales, que ya sabemos somos acreedoras. Ahora, a continuación, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video en el cual nos explica más claramente el protocolo homologado para la búsqueda de personas. Ahí viene de una forma muy sencilla cuál es todo este actuar o este derecho a la verdad que tienen derecho los familiares de las personas. El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas es una herramienta creada con el fin de homologar los criterios de búsqueda de las personas desaparecidas en todo el territorio nacional de México. El protocolo obliga a las autoridades de procuración de justicia a realizar acciones coordinadas con las autoridades. Obliga también a diferentes instituciones a proporcionar información necesaria para la búsqueda de personas desaparecidas. A pesar de que el protocolo homologado de búsqueda se encuentra vigente desde el año 2015, existen ministerios públicos que se niegan a aplicarlo en las investigaciones. Como familiar, tienes derecho a que el Ministerio Público realice una búsqueda efectiva. Así se ejercerá el derecho a acceder a la justicia y a que se investiguen los hechos. Las primeras 24 horas son cruciales para la búsqueda y localización de una persona desaparecida. Es por ello que la actuación de la autoridad debe ser inmediata y eficaz. Cuando se denuncia la desaparición de una persona, se requerirá cierta información que ayude a localizarla. Una vez ingresada la información, se debe activar el mecanismo de búsqueda urgente, emitiendo una alerta a la Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esta fase, las autoridades deben determinar si la familia de la persona desaparecida se encuentra en situación de riesgo y, de ser necesario, deben solicitar las medidas de protección. Si en las primeras 24 horas no se ha localizado a la persona, se cierra esta fase. Pasadas 24 horas desde la denuncia, el Ministerio Público debe haber concertado una entrevista con todos los familiares que puedan tener información sobre lo sucedido. En esta fase, debe aplicar el cuestionario ante mortem o cuestionario AM. Este cuestionario tiene como objeto recabar toda la información de la que se disponga sobre el caso. El Ministerio Público debe recabar toda la información que sea posible. Para ello, debe acudir a diferentes fuentes como pueden ser registro vehicular, entidades bancarias, consulados. Al cierre de esta etapa, el Ministerio Público debe dejar registrada toda la información generada en la búsqueda de la persona desaparecida, trazar nuevas líneas de investigación o realizar acciones pendientes de acuerdo con la información obtenida, comunicarse con los familiares para informar acerca de las acciones realizadas hasta el momento. El Ministerio Público tiene la obligación de seguir investigando hasta que la persona desaparecida sea localizada, sin importar el tiempo que sea necesario. En el caso de que así sea, las familias se enfrentarán a dos posibilidades: localización con vida.
Si se localiza a la persona con vida, el Ministerio Público debe entrevistarse con ella primero. Esta tiene derecho a que se le realice una valoración médica, psicológica y forense. Se deberá analizar si existe alguna circunstancia por la que no se deba notificar a la familia. De no existir riesgo para la seguridad de la persona localizada, el Ministerio Público notificará a sus familiares o personas legitimadas y se realizará el reencuentro. Localización sin vida. Las personas tienen derecho a ser notificadas sobre la identificación de su familiar desde el momento en que exista un dictamen forense realizado por personal especializado. Esta notificación debe contener una explicación sobre las causas posibles de su muerte, la cual debe ser elaborada por peritos o expertos forenses. Bien, pues este protocolo que acabamos de ver ya nos mencionó cómo es el trámite o los trámites o los pasos a seguir por parte de la gente del Ministerio Público. Yo les decía en un principio que esta parte de todas estas herramientas jurídicas para llegar a las víctimas de los familiares de personas desaparecidas, pues es muy amplia. Es una rama enorme, si bien es cierto que lo más importante, como les comentaba, es la ley nacional, Ley General, en materia de desaparición forzada de personas, desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es un título muy amplio. Otras herramientas que tenemos, las cuales todas estas leyes se las voy a dejar al final del curso, ahí ustedes las van a encontrar para que tengan referencias o consulta. Pero dentro de las internacionales tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como les comento, son algunas entre muchas, pero estas son quizás las más importantes o las de mayor relevancia. A nivel nacional, pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, la Ley General de Víctimas y su reglamento, y la Ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. De esta ley yo les comentaba que pues es un poquitito amplia y sería, pues yo creo que brindarle un curso completo para poder discernir o poder platicar bien acerca de esta ley. Encontré en la red, lo que les decía hace un rato, por ahí 10 preguntas claves sobre la ley en materia de desaparición forzada de personas. Pero sí ver estas 10 preguntas claves de qué tratan o de qué está enfocada. Pues en sí está enfocada en qué es la ley general, cómo se define o cómo la define la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. ¿Qué otros delitos sanciona esta ley? Por ahí también vemos cómo debe investigarse la desaparición, qué derechos reconoce a las víctimas, qué instancias crea la ley para su aplicación, qué información debe de generar el Estado para aplicar la ley adecuadamente, qué participación le da a las víctimas y a la sociedad civil para su implementación, cuáles son los principales retos que enfrentan para su correcta aplicación de la ley, esta misma ley, y cómo podemos impulsar la aplicación de la ley, cómo desde nuestro ejercicio o de nuestro propio entendimiento como servidores públicos, qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué podemos impulsar desde nuestra pequeña labor, desde nuestro pequeño granito de arena. También por ahí podemos encontrar los derechos de los familiares de personas desaparecidas. También viene derechos de los familiares de personas desaparecidas, vienen muy, muy amplios. Por favor, démosle una leída con calma. ¿Qué hacer ante la desaparición de una persona? ¿Cuál es el proceso de una denuncia? Quizás aquí muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros como servidores públicos, pues ya no sabemos el camino, ya lo sabemos cómo es el inicio de una carpeta de investigación, a quién acudimos, qué no hacemos, qué podemos hacer.
pero a veces se nos olvida que para la mayoría de la ciudadanía esto es un tema en blanco para ellos. Es un tema al cual le tienen miedo, le tienen pavor y mucho más si traen esta carga emocional tan fuerte por lo que han sufrido. Situaciones comunes que vulneran los derechos humanos de familiares de personas desaparecidas. Aquí nos señalan algo muy conocido: negar el derecho de presentar una denuncia, omitir información a los familiares, negar a los familiares o a la persona desaparecida su participación activa. Es esto que nos coadyuven un poco. Negar el acceso a la reparación del daño causado a los familiares. Aquí también nos deja cuál es el marco jurídico de protección de los familiares de personas desaparecidas. Yo ya se los dejo insertos en la página del curso, no se preocupen. Les agradeceré muchísimo, en verdad, que le den una ojeada, que le den una revisada, porque nos va a servir como base para poder contestar por ahí un cuestionario que pues no es para calificar el aprendizaje, sino es, yo diría, para compartir qué nos dejó, qué herramientas hoy día tengo en cuanto a este tema. Me va a dar mucho gusto pues ver que si les pareció esto que compartimos hoy día. Yo les agradezco mucho, en verdad, este acompañamiento. Muchas gracias.